Según el congresista americano Tom Emmer, abro comillas, se supone que los burócratas sin escrúpulos como Gary Gensler deben trabajar para el pueblo, no reinar sobre él, cierro comillas. Él no fue el único que llegó airoso a reclamarle a Gensler y los otros 4 comisionados de la SEC esta semana. Fueron varios y fue muy duro. Yo estoy seguro de que le quedan muy pocos días o días contados a este señor. Mientras que el comisionado de la SEC se defiende, los inversionistas de XRP seguimos contando las horas para que llegue el día límite para que la SEC apele o no la decisión de la jueza Analisa Torres. La fecha es el 6 de octubre. Estamos a menos de 10 días. No estamos lejos. Luego de esta encerrona, ¿será que Gary Gensler será capaz de apelar el juicio contra Ripple? Hoy vamos a revisar los llamados de atención por parte de varios congresistas durante esta audiencia y vamos a analizar también cómo estas discusiones pueden afectar el futuro precio de XRP. Miren, el martes se presentaron los 5 comisionados de la SEC en audiencia de 5 horas ante el Comité de Servicios Financieros de los Estados Unidos. Mientras hubo mensajes de agradecimiento por la gestión de Gary Gensler por parte de algunos representantes, varios le tiraron fuertes reprimendas por un trabajo dudoso. El representante Patrick Henry empezó apabullando a Gensler, criticando la gestión, diciendo que la SEC es una agencia pícara, sin escrúpulos, mal manejada. No dicho por él, sino por las mismas cortes que han decidido en contra de la SEC en varios casos, como es el caso de Depbox, Grayscale y Ripple. Miren, son 250 representantes que han firmado decenas de letras criticando las acciones de la SEC. Veamos un corto de lo que dijo Patrick McHenry. Under Chair Gensler, the SEC has become a rogue agency. Chair Gensler recently said, quote, "We at the SEC live within the laws as Congress passes them," close quote. Unfortunately, nothing could be further from the truth. Don't take my word for it. A wide array of federal judges appointed by presidents from both parties have noted that they've noted the lawless nature of Chair Gensler's tenure by overturning rulemakings and enforcement actions. And enforcement actions after enforcement actions, it's overturned. This includes the proxy advisory rule, the private fund disclosure rule, the stock buyback rule, the debt box rule, Grayscale, Ripple, enforcement issues, the list goes on and on. With a record like that, it's clear Chair Gensler's legacy will be defined by turning the once proud institution of the SEC into a rogue agency. También habló este mismo congresista sobre Ether y el tratamiento que la SEC le ha dado a los diversos términos de criptoactivos digitales, securities digitales y toda la confusión y mezcla de palabras que no tienen un posicionamiento jurídico y que lo único que han hecho es generar incertidumbre. Y cerró con un kudos to you. Esto significa aplausos para usted por no contestar claramente una pregunta. Un claro mensaje sarcástico. Miren el video. Chair Gensler, in March, the Agriculture and Financial Services Committee sent you a letter about the regulatory treatment for Ether, the native token of the Ethereum blockchain. In the letter, we expressed concern the SEC is using different terms to describe digital assets. This includes crypto tokens, crypto security tokens, crypto asset securities, digital asset securities, and digital asset securities that are investment contracts. Does the SEC differentiate between crypto tokens and tokenized securities? Offer or sale of an asset is a security, depends on the facts and circumstances. In terms of the language or nomenclature, it's less about the terms, it's more about the economics. And it really goes down to a Supreme Court test, which is the law of the land, called the Howey test. And whether an investment contract is being offered and sold to the public, and that public is looking to others in a common enterprise, anticipating a profit. So the labels matter less than what the economics are. But there are different terms and words have meaning. And the fact that you've used multiple different words to explain what seems to be the same phenomenon, I think really raises questions about clarity. Well, the laws are clear and it's written by the Supreme Court, but also... The laws are clear, but what we're seeing from the SEC is a lack of clarity. That's what I'm trying to ask you about. You have the direct question is about the different terms, and rather than answering that question, you answered a separate question. Kudos to you. Y no sé si ustedes conocen a Hester Pierce.
A ella la llaman Crypto Mom. No conozco bien a los demás comisionados, pero ella parece que fuera en otro barco diferente de la SEC. Pero puede ser normal ya que los 5 comisionados hacen parte de un equipo multidisciplinario y bipartidista. Ella es muy pro cripto, lo cual es buenísimo y habló súper bien. Miren, durante la audiencia, la comisionada Pierce menoscabó el planteamiento de Gary Gensler de aplicar una visión imprecisa sobre los activos digitales, la cual carecía de claridad. Pierce también mencionó que en su opinión el regulador no había cumplido con su deber de aumentar la claridad en el sector. CryptoMom también criticó además la estrategia de regulación por aplicación de la SEC y la calificó de ineficaz, ya que crea incertidumbre sobre los límites de la autoridad de la SEC. Hester Pierce reconoció que algunas acciones administrativas invalidadas planteaban dudas jurídicas sobre si la comisión tenía autoridad para ejecutarlas, pero aún así la comisión siguió adelante con los casos judiciales. Añadió que las constantes invalidaciones dañaron la integridad institucional de la SEC. Y pasando de nuevo a los mensajes fuertes, el congresista Sessions mencionó que la SEC tiene una aplicación selectiva de sus controles y que necesita equidad y equilibrio. Dijo que la SEC ha utilizado a unas 5 entidades como sus conejillos de indias, sin saber si son culpables o no. Y el congresista Andy Barr fue más allá. Hizo referencia a la notificación emitida a Coinbase en la que se identificaban posibles infracciones, pero donde se negó la SEC a explicar en qué consistían. Según Barr, Coinbase escribió 30 veces a la SEC de Estados Unidos intentando registrarse en la comisión, pero el regulador nunca respondió. Barr destacó que Coinbase presentó una petición de reglamentación que el regulador ignoró por completo. Barr mencionó que las acciones administrativas de la SEC de Estados Unidos han sido invalidadas por los tribunales, dañando la legitimidad y reputación del regulador. Y esa joya sí que es lo máximo, párenle bola. El congresista Tom Emmer acusó a la dirección de Gary Gensler de crear y promover una confusión masiva en el ámbito de las criptomonedas debido a la falta de claridad. También afirmó que la SEC se enfrenta a una letanía de casos judiciales y sus incoherencias han hecho retroceder a los Estados Unidos por completo. Le ha dado mucho pie a que Europa les vaya ganando la partida. Este congresista también criticó a Gary Gensler por supuestamente inventar y utilizar las palabras valores de criptoactivos y todas las que ya mencionamos, como base de la aplicación en los últimos 3 años. Esto parece la tercera guerra contra las cripto o la operación Choke Point 2.0. No sé si se acuerdan de Choke Point hace unos años. Como ven, la situación ha sido tan brusca que la esperada intervención el miércoles por parte de Gary Gensler, solo, sin los demás comisionados, fue cancelada. No sabemos por qué, pero seguro fue por lo que vimos el día anterior. Yo tampoco iría a un segundo round de palo y garrote. Nunca iría a eso. Aprovechando el vacío de ese momento, les traigo una rueda de prensa del mismo Tom Emmer que se pronunció en contra de Gensler y en favor de elegir al único candidato pro-cripto, Trump. En una época en la que el bipartidismo puede parecer escaso, Gensler ha hecho un trabajo tan terrible al frente de la SEC que ha logrado unir a miembros de ambos partidos condenando su liderazgo fallido. Gary Gensler ha trabajado para consolidar su propio poder, aunque eso signifique aplastar oportunidades y, francamente, el futuro financiero de este país. Se supone que los burócratas corruptos como Gensler deben trabajar para el pueblo, no reinar sobre él. Ha desperdiciado gran parte de los recursos de la SEC para declarar la guerra a la industria de las criptomonedas. Sin embargo, la estrategia no ha tenido éxito para él, ya que la SEC continúa perdiendo una y otra vez en los tribunales en su cruzada contra la innovación de los activos digitales en este país. Es hora de que la SEC regrese a su misión y proteja las oportunidades de cada estadounidense que quiera participar en los mercados de capital más grandes del mundo. La innovación en activos digitales es una parte importante de esto. Lo que Gary Gensler no entiende es que luchar contra la innovación criptográfica en Estados Unidos no va a detenerla. Lo único que pretende es impulsar la innovación criptográfica fuera del suelo estadounidense. Así es exactamente como ocurren desastres como el de FTX. Estados Unidos debería querer que las empresas de activos digitales estén bajo su paraguas y jurisdicción regulatoria para que tengamos un ecosistema de activos digitales más seguro. A muchas personas les preocupa que Kamala Harris designe a Elizabeth Warren o Gary Gensler como su secretario del Tesoro, lo que solo empeoraría las cosas. Su misión de trastocar los mercados libres, la innovación y la competitividad global destruiría nuestro sistema financiero. Eso no puede suceder. Estados Unidos está listo para un presidente pro criptomonedas y solo hay un candidato que ha prometido despedir a Gary Gensler el primer día. Aunque esta semana
Kamala Harris subrayó que su presidencia permitiría a Estados Unidos seguir siendo dominante en inteligencia artificial y computación cuántica, blockchain y otras tecnologías emergentes. Nunca había hablado de blockchain o criptomonedas. ¿Ustedes creen que es sincero este comentario o solo es para ganar adeptos? No sé. Creo que ha sido un golpe duro a la SEC y el gobierno Biden debe asumir parte de la responsabilidad de una gestión dudosa y cero técnica por parte de Gary Gensler. ¿Será que eligen secretario del Tesoro a Gensler, que era un fiel candidato? ¿O que Elizabeth Warren será la elegida? Pues yo personalmente lo dudo. Creo que acá se les acabó la oportunidad. Por el momento, los mismos demócratas empiezan a buscar una alternativa con Mark Cuban, que se está postulando para el cargo de director de la SEC. Podría preguntarle, Mark, si consideraría ser secretario del Tesoro o secretario de Comercio en una administración de Harris. Jefe de la SEC. Jefe de la SEC. Este es el trabajo que quisiera. Es una movida que sería muy positiva para el universo cripto, ya que es un ávido empresario Shark Tank y conocedor de cripto. En medio de la tormenta por estos mensajes en Washington y por la tormenta de la Florida, Bitcoin se encaramó a los $65,000 con un incremento semanal de 3,14%. Esta subida viene impulsada por el recorte de tasas por parte de la Fed la semana pasada y un aumento de estímulos por parte de China con una inyección de $142 billones a su sistema bancario, al lado de otras medidas en búsqueda de impulsar su economía. ¿Ustedes saben cuál fue la última vez que China inyectó capital a su sistema bancario? Venga, les cuento. Fue en el 2008 durante la crisis financiera. Tenemos a las dos más grandes economías del mundo impulsando políticas expansivas, con los analistas apostando por un segundo recorte de 50 puntos básicos en noviembre en los Estados Unidos. Miren las probabilidades de recorte para la próxima reunión. Es así como llevamos 3 días seguidos con ingresos por encima de los $100 millones en los ETFs de Bitcoin. Mientras que Solana y BNB suben, XRP se mantiene muy lateral sobre los 58.8 centavos de dólar. Me puse a investigar por qué no sube y encontré esta noticia donde indican que un ex abogado de la SEC reveló que hay muchos en la agencia que todavía mantienen la opinión de que la jueza Analisa Torres se equivocó con las ventas programáticas de XRP de Ripple. Esta idea puede empujar a la agencia a buscar una apelación, especialmente porque argumentan que la decisión no es del todo correcta. Los comentarios del abogado hacen eco de los sentimientos de otros conocedores de la industria que han señalado que la SEC bien podría apelar esa decisión, aunque con lo que acabamos de ver creo que no lo harían. Vamos a ver. Adicionalmente, los inversionistas siguen castigando el precio por las ventas programadas mes a mes de su escrow, de su fideicomiso. Son 1.000 millones de tokens al mes que supuestamente se venden, pero no todos los meses se libera esa cantidad al mercado. Realmente ha sido menor. Por eso, la incertidumbre del precio en este momento. Pero después del 7 de octubre veremos. A XRP lo veremos repuntar como lo proyecta el mismo y el duro de Grab Crypto. El Grab nos trae una marca icónica de zapatillas deportivas Nike. Just Do It. Ese es el eslogan de esta empresa. ¿Se acuerdan? Su gráfica nos lleva a pensar que XRP podría llegar a los $13. Y súmale que estamos cerca del lanzamiento del stablecoin de Ripple RLUSD, ya que se ven múltiples transacciones sobre la testnet de la red de Ethereum. Está claro que viene muy rápido este lanzamiento. Y si no apelan, el precio va a volar. Romper la primera resistencia de los 73 centavos va a ser juego de niños. Yo personalmente insisto en una primera parada en $1.20 y luego entre los 3 y 3.8 dólares. Pero mire, cuando se acabó el acuerdo de petrodólar en junio de este año se generaron dudas con respecto a lo que podría suceder con el sistema global financiero. Sobre todo al ver que existen muchas tensiones geopolíticas en Medio Oriente y que algunos países están buscando alternativas al dólar para negociar entre ellos. Aquí se genera algo de incertidumbre con respecto a las criptomonedas también. La situación se prevé caótica en este momento con grandes retos en el mundo real para la interrelación de los países y sus economías. Afortunadamente aparecen alternativas de pagos digitales que podrían ser la solución a estos inconvenientes. En mi video anterior hice un recorrido por los conflictos que se han vivido en torno al desarrollo del mapa económico mundial, el cual les recomiendo para que le echen un ojito. Los invito a dejar un like, comentar y nunca olvidar en encender la campanita para estar atentos a nuevos videos de mi canal. Nos vemos en la próxima. Chao.